Hay un momento muy particular, casi imperceptible, en el que la pobreza deja de ser solo la falta de dinero y se convierte en un patrón mental arraigado. La mayoría de la gente ni se da cuenta cuándo ocurre este cambio. Simplemente un día se despiertan aceptando una vida de lucha, deudas, agotamiento y frustración como algo normal. De verdad creen que así es la vida. Pero, ¿y si te dijera que la pobreza no empieza en tu cuenta bancaria, sino en cómo te ves a ti mismo? ¿Y si te dijera que hay solo 7 días capaces de romper este ciclo si aplicas el método correcto, con precisión, sin misticismos vacíos ni soluciones rápidas, sino con una reprogramación interna profunda e irreversible? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer oportunidades mientras otras solo acumulan deudas? ¿Has notado que la gente con dinero piensa de una forma, mientras quienes batallan para sobrevivir repiten siempre los mismos patrones emocionales? Miedo a arriesgarse, culpa por querer más, vergüenza al hablar de dinero, enojo al ver a alguien prosperar. Nada de esto es mala suerte, es un condicionamiento. La pobreza no es solo económica, es emocional, mental y de comportamiento. Y el primer paso para desmantelarla es aceptar una verdad dura. Nadie alcanza un nivel de riqueza mayor al de su propia autoimagen. Recordando el pasado, me acuerdo clarito de cómo este patrón me dominaba. No tenía título universitario, ni futuro, ni ambición. Agarraba cualquier trabajo solo para salir adelante. Cambiar llantas, limpiar grasa, lidiar con máquinas todo el día, nomás esperando la hora de salida. No solo era pobre de lana, era pobre de visión. Y eso es mucho más peligroso, porque el que solo es pobre de dinero aún tiene chance, pero el que es pobre de visión ni siquiera se da cuenta de que está atrapado. Todo empezó a cambiar cuando entendí que la mente humana funciona como un sistema de control automático. Ejecuta lo que ha sido programado para creer que es posible. Si una persona cree que ganar poco es normal, creará caminos para seguir ganando poco. Si cree que estar endeudado es parte de la vida, siempre encontrará justificaciones para repetir ese patrón. Y nadie hace esto conscientemente. Es automático, es invisible. Por eso, la mayoría trabaja muy duro toda su vida y termina agotada, frustrada y con miedo al futuro. Trabajar duro nunca fue el problema. El problema siempre fue trabajar con una mentalidad equivocada. Y aquí es donde entra el principio central del método de los 7 días que desmantela la pobreza. No necesitas empezar cambiando el mundo de afuera. Empiezas cambiando el sistema de control automático que llevas dentro. Durante 7 días, interrumpes el patrón viejo e instalas un nuevo marco de toma de decisiones. El primer día, el enfoque no es el dinero. El enfoque es la identidad. Porque mientras una persona se siga viendo como alguien que solo sobrevive, nunca va a crear riqueza, por más aumentos que le den o por más chambitas extra que agarre. La riqueza nace cuando alguien empieza a verse como un creador de valor. El primer ejercicio es simple pero incómodo. Por 24 horas la persona no puede quejarse del dinero, no puede decir que es difícil, ni puede repetir frases como es imposible, no puedo o eso no es para mí. Suena fácil, pero te va a sorprender cuántas veces tu propia boca intenta reforzar tu antigua pobreza. Cada queja es una orden que le mandas a tu sistema nervioso para que se quede en el mismo nivel. Y cuando una persona aguanta esta reacción por un solo día, algo raro pasa. Empieza a darse cuenta de cuánto se estaba saboteando, sin saberlo, su propia prosperidad. Muchos sienten enojo, otros ansiedad, y algunos quieren rendirse a mitad del día. Este es el viejo patrón luchando por sobrevivir. Y justo ahí es donde empieza la destrucción de la pobreza. El mismo día surge una segunda práctica: escribir, con lujo de detalle, cómo vivirías si el dinero dejara de ser una preocupación. ¿Dónde vivirías? ¿Con quién pasarías tu tiempo? ¿Qué ropa usarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te sentirías al despertar? Esto no es una fantasía vacía. Es una instalación de imágenes. La mente no reacciona a las simples palabras, reacciona a imágenes cargadas de emoción.
Cuando te visualizas viviendo lo que aún no has experimentado, tu cerebro empieza a buscar maneras de hacerlo realidad. Y lo hace todos los días, en las reuniones que aceptas, las invitaciones que rechazas, los riesgos que te atreves a tomar. La mayoría de la gente tiene miedo de pensar en grande porque confunde el deseo con la frustración. Dicen, es mejor no imaginar para no sufrir. Pero no se dan cuenta de que sufrir es seguir exactamente como están. Aquí te va una frase que cambia destinos. Nunca vas a superar la realidad mientras sigas pensando dentro de sus límites. Y no creas que esto es solo una teoría bonita. Yo lo viví en carne propia. Cuando dejé todo y abrí mi primer negocio de limpieza, no tenía capital ni infraestructura ni experiencia de negocios, pero tenía una imagen clara en mi mente. Me veía prosperando, me veía recibiendo pagos por el valor que generaba, me veía como independiente. Mientras todos a mi alrededor solo veían riesgo, yo veía algo inevitable. Y ese negocio, en su primer año, generó más de $100,000 en ingresos. No fue suerte, fue una alineación de identidad con la acción. La pobreza no aguanta la fuerza cuando la identidad y la acción se hacen congruentes. Y por eso, el método de los 7 días empieza en la mente y solo después pasa al comportamiento. Los que intentan cambiar solo el comportamiento se quiebran. Los que cambian la identidad, cambian su destino. Y si te quedas conmigo hasta el final de este proceso, te voy a mostrar cómo se desdobla todo esto en los próximos días, hasta el punto en que el dinero deja de escaparse de ti y empieza a obedecerte. El día 2 es el punto donde casi todo el mundo se rinde, porque ataca directamente los miedos más comunes que la gente tiene con el dinero. El miedo a equivocarse, el miedo a perder, el miedo a ser juzgado, el miedo a que no vuelva a funcionar. La mayoría vive atrapada en este ciclo invisible. Quieren prosperar, pero tiemblan con solo pensar en intentarlo. Quieren ganar más, pero sienten culpa por desear lujos. Quieren cambiar su vida, pero se sabotean con pensamientos como ¿y si fracaso? Y te pregunto con toda sinceridad, ¿tienes más miedo a intentarlo o más miedo a pasar los próximos 20 años viviendo exactamente igual? En el día 2 del método, enseño algo que destruye el miedo de raíz. Una persona necesita tomar una acción concreta hacia el dinero, aunque sea pequeña, pero que genere incomodidad emocional. Esto podría ser pedir un aumento, ofrecer un servicio extra, anunciar un producto, mandar una propuesta, buscar un mejor trabajo o exponerte de alguna manera. El valor no importa, el tamaño del paso no importa. Lo que importa es probarle a tu cerebro que no te mueres cuando sales del patrón viejo. Porque tu cerebro no quiere verte rico, quiere verte a salvo y percibe como seguridad todo lo que es conocido, aunque eso signifique miseria, deudas, lucha y frustración. Cuando una persona realiza esta acción el día 2, su cuerpo entra en estado de alerta. Las palmas sudorosas, el corazón acelerado, pensamientos autosabotadores que empiezan a surgir. Este es el programa viejo intentando bloquear tu nuevo destino. Pero cuando lo atraviesas, algo extraordinario sucede. El miedo pierde su autoridad. Descubres que no te controla, y ese momento es liberador. Aquí te va una verdad dura que casi nadie te dice. La mayoría de la gente no es pobre porque no sepa cómo hacer dinero. Es pobre porque no soporta la sensación emocional de intentar ganar dinero a un nivel más alto. Huyen de la incomodidad y lo llaman prudencia. Pero la prudencia que te mantiene pequeño no es prudencia, es una cárcel. Este segundo día ya empiezas a notar un cambio sutil en tu forma de pensar. Empiezas a observarte más. Te das cuenta de cuántas veces estuviste a punto de rendirte antes de siquiera intentar. Te das cuenta de cuántas oportunidades ignoraste por miedo a equivocarte. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a tomar el control. Y aquí haré una pausa breve porque si este contenido ya te está abriendo la mente, si has sentido una incomodidad de la buena por dentro, te pido algo sencillo ahora. Dale me gusta y suscríbete al canal. Esto no es solo un botón,
Este gesto permite que este mensaje llegue a otras personas que también están atrapadas en este ciclo invisible de pobreza emocional y mental. El algoritmo solo entrega lo que la gente demuestra que valora. Y cuando haces eso ahora, ayudas a que este mensaje sobreviva y crezca. Volviendo al método, el día 2 también introduce un nuevo elemento. La forma en que hablas del dinero cambia por completo. La mayoría de la gente usa frases como «el dinero no compra la felicidad», «los ricos roban», «el dinero es sucio», «los ricos no irán al cielo». Estas ideas pueden parecer morales, pero funcionan como bloqueos internos. Nadie atrae lo que aprende a despreciar. Si muy en el fondo asocias el dinero con culpa, conflicto o vergüenza, tu subconsciente hará todo lo posible por alejarlo de ti, y ni siquiera te darás cuenta. El día 2, eliminas estas asociaciones. Empiezas a repetir una sola idea central durante todo el día. El dinero es una herramienta, y yo uso las herramientas para servir mejor, vivir mejor y ayudar a más personas. Parece simple, pero lo cambia todo. Estudios de psicología conductual demuestran que las personas que asocian el dinero con libertad, utilidad y crecimiento tienden a tomar iniciativas más productivas, mientras que quienes lo asocian con culpa y conflicto tienden a autosabotearse financieramente. El patrón emocional define el patrón financiero, y para mostrarte cómo funciona esto en la práctica, observa la trayectoria de alguien que aplicó este principio de expansión de identidad exactamente: Arnold Schwarzenegger. No era solo un joven austriaco flaco soñando con Estados Unidos. Él se vio como un campeón antes de llegar a serlo. Él ya se veía como una estrella antes de convertirse en una. Él se veía como un líder antes de serlo. El mundo simplemente se puso al día con la imagen que él ya tenía dentro de sí. La mayoría de la gente hace todo lo contrario. Esperan a que el mundo cambie antes de cambiar internamente. Y eso jamás sucede. Aquí te va otra verdad profunda que debes vivir. El mundo no cambia primero. Tú cambias primero, y el mundo se adapta después. Para cuando llegue el final del día número 2, algo empieza a moverse, despacito. Puede que aún no estés generando ni un solo peso, pero sientes un cambio en tu actitud, en tu perspectiva, en tu valentía. Empiezas a transitar del modo de supervivencia, aunque sea con dudas, al modo de creación. La pobreza le huye a cualquiera que se pone a crear, y a partir de este punto, el proceso se vuelve imparable, porque ahora ya le diste 2 golpes directos al corazón del viejo patrón, y al día siguiente, esta transformación se adentra aún más hondo, justo donde la mayoría de la gente nunca se atreve a pisar. El día número 3. El método se aventura en el terreno más peligroso de todos, tu entorno. La mayoría de la gente cree que está atrapada por la falta de dinero, pero en realidad está encerrada por las conversaciones diarias a las que se expone. Quejas, papel de víctima, miedo, historias de fracasos, chistes sobre la pobreza, críticas a los que les va bien. Esto podría parecer inofensivo, pero es pura contaminación emocional. El día número 3 se dedica a un corte radical. Cortas la comunicación con todo lo que refuerza tu antigua identidad. No se trata de discutir con nadie, se trata de elegir dónde tu mente encuentra la paz. Durante 24 horas, evitas cualquier conversación negativa sobre dinero, te alejas de los noticieros llenos de tragedias financieras y de la gente que solo habla de penurias y escasez. En su lugar, solo consumes contenido que apunte al crecimiento, a las oportunidades y a las soluciones. El impacto se da aquí. Mucha gente se da cuenta de que ha estado sumergida en la escasez todo este tiempo sin darse cuenta. Respiran pobreza emocional y debido a esto siguen creando pobreza material. Aquí hay una verdad que duele pero libera. Nadie prospera en un ambiente que glorifica la mera supervivencia. La prosperidad exige un nuevo panorama mental. Estudios en neurociencia conductual demuestran que el cerebro se reorganiza según los estímulos más frecuentes que recibe. Si la mayoría de tus interacciones giran en torno al miedo, la queja y el fracaso,
Tu cerebro interpreta esto como lo normal y empieza a reproducir ese patrón de forma automática. El día número 3 rompe este ciclo. Y cuando haces esto, algo notable empieza a suceder. Tus ideas cambian, tu creatividad se dispara, tu valentía se expande. La pobreza empieza a perder su control porque abandonas el terreno donde siempre prosperó. El día número 4. El método pasa a su fase más práctica y reveladora, los hábitos financieros automáticos. Aquí empiezas a mapear todos esos microcomportamientos que agotan tu vida financiera. Compras por ansiedad, gastos impulsivos, pagos tardíos, suscripciones que ni usas, decisiones tomadas por emoción y no por estrategia. El ejercicio es sencillo pero brutal. Documentar absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale durante este único día, sin juzgar, sin justificar, solo pura conciencia. Mucha gente se impacta en este punto. Descubren que no están en bancarrota por falta de ingresos, sino por falta de control emocional sobre su propio comportamiento. Se dan cuenta de que gastan para aliviar frustraciones, para sentirse valorados, para compensar vacíos internos. Y nunca les enseñaron cómo lidiar con esto. Estudios de economía conductual demuestran que las decisiones financieras de la mayoría de la gente no son racionales, son emocionales. El dinero fluye donde la emoción dicta, y mientras la emoción esté desorganizada, también lo estará la cuenta bancaria. El día número 4 organiza esto. En este día eliges un solo hábito financiero para corregir de inmediato, solo uno. Podría ser dejar las compras impulsivas, eliminar un gasto innecesario, saldar una pequeña deuda o simplemente organizar los pagos. El tamaño no importa. Lo que importa es el mensaje que le mandas a tu mente. Ahora yo mando al dinero y no al revés. Este gesto es pequeño pero simbólico, y los símbolos reprograman la identidad. Es en esta coyuntura donde mucha gente empieza a sentir algo raro, el respeto por uno mismo. Se dan cuenta de que siempre supieron lo que había que hacer, pero nunca tuvieron el valor de asumir la responsabilidad. Y aquí hay un ejemplo de la vida real de cómo una mente alineada cambia destinos. Oprah Winfrey. Nadie apostaba por ella al principio. Enfrentó rechazos, pérdidas, críticas y entornos increíblemente hostiles. Pero jamás se vio como víctima. Ella se veía como la protagonista. Organizó sus hábitos, su identidad, su visión, y el dinero simplemente siguió esa alineación. El mundo no recompensa a quienes más sufren, recompensa a quienes se organizan internamente. Y para mostrar la otra cara de esta moneda, considera cuántas historias hay de gente que ganó fortunas rápidamente en loterías y lo perdieron todo en unos cuantos años. No fue la falta de dinero lo que rompió a estos individuos, fue la falta de una identidad para sostener ese dinero. El viejo patrón regresó con toda la fuerza y destruyó todo. Aquí te va otra verdad profunda para que la grabes en tu mente. El dinero amplifica quien ya eres, no crea quien deberías ser. Si tu identidad es frágil, el dinero intensificará el caos. Si tu identidad es fuerte, el dinero intensificará la construcción. Para el final del día número 4, algo se vuelve claro para quienes aplican el método con seriedad. La pobreza ha dejado de ser un problema externo y se ha convertido en un patrón interno que ahora se está desmantelando pedazo a pedazo. Ya habrás eliminado las quejas, enfrentado el miedo con acción, limpiado tu entorno y empezado a dominar tus hábitos. El cambio ya está en marcha. Y una vez que está en marcha, nadie puede detenerlo. Porque ahora ya no estás tratando de atraer dinero. Te estás convirtiendo en alguien capaz de sostener la prosperidad. Y eso lo cambia todo. En el siguiente paso, el método entra en la fase donde esta transformación comienza a generar señales visibles en el mundo real. El día número 5, el método entra en la fase donde tu mente ha empezado a cambiar. Tus hábitos han empezado a responder y ahora es tu visión la que necesita expandirse. Porque un techo invisible limita a la mayoría de la gente. Quieren mejorar sus vidas, pero nunca se visualizan realmente a un nivel verdaderamente grande.
Sueñan chiquito por miedo a la frustración. Piden poco para evitar decepciones, y este es un error silencioso que devasta destinos. El día número 5, te verás obligado a confrontar la verdadera magnitud de tus deseos. Necesitas escribir, sin censura, cuánto quieres ganar al mes, cómo quieres vivir, qué nivel de vida deseas mantener. Y cuando haces esto, surge una resistencia interna, la voz que dice que es imposible, exagerado, fuera de tu realidad. Esta voz no es tuya, es la vieja programación intentando mantener el control. Y aquí hay una verdad que lo cambia todo. No fracasas por querer demasiado, fracasas por aceptar muy poco. Investigaciones en psicología motivacional demuestran que los individuos que se fijan metas específicas y emocionalmente conectadas son más propensos a persistir, incluso ante los contratiempos. Quienes no definen claramente a dónde quieren ir, terminan aceptando cualquier destino. El día número 5, también aprendes algo fundamental. La riqueza no responde a la necesidad, responde a la decisión. Mucha gente dice, necesito ganar más, pero sigue viviendo como si solo estuviera pidiendo ayuda. La prosperidad comienza cuando alguien declara, he decidido ir más lejos, cueste lo que cueste. Y cuando la decisión es genuina, el comportamiento se ajusta automáticamente. El día número 6, el método se adentra en uno de los aspectos más pasados por alto de la vida financiera, la energía emocional. La mayoría de la gente vive agotada, preocupada, mentalmente fatigada, cargando rencores, frustraciones, enojos acumulados. Y no se dan cuenta de que ese peso emocional consume energía que podría usarse para crear riqueza. El día número 6, emprendes una limpieza emocional consciente. Eliges a alguien a quien perdonar, algo que soltar, una carga de la que desprenderte. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces sentirte más ligero. Estudios de neurociencia demuestran que los estados emocionales crónicos como el resentimiento, el miedo y la ansiedad consumen una cantidad enorme de energía mental, deterioran la toma de decisiones y reducen drásticamente la capacidad de enfoque. Y la riqueza exige enfoque. Nunca podrás construir una prosperidad duradera mientras cargues con equipaje emocional sin resolver. Aquí hay un ejemplo crudo de lo que sucede cuando alguien recibe riqueza sin resolver su interior. ¿Cuántos atletas, artistas y herederos perdieron todo debido a adicciones, impulsividad y autosabotaje? El dinero llegó, pero la estructura interna estaba ausente, y el colapso fue inevitable, porque la riqueza sin madurez se convierte en destrucción. El día número 6, empiezas a sentir algo diferente: ligereza, claridad, presencia. Tu mente se vuelve menos precipitada, tus decisiones más firmes. Dejas de reaccionar tanto y empiezas a elegir con más deliberación. Y la elección consciente es el terreno fértil de la prosperidad. Es en este día también que te propongo un reto simple, directo y poderoso. Durante 24 horas, actuarás como si ya fueras la persona próspera que aspiras a ser, no en ostentación, sino en tu forma de ser. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías? ¿Qué aceptarías o rechazarías? No gastarás más, actuarás mejor. Este reto expone algo impactante. Mucha gente se autosabotea porque sigue comportándose como alguien pequeño, aún deseando una vida grande. Y el comportamiento siempre triunfa sobre la retórica. El día número 7, todo se une. Este es el día de la consolidación. Para ahora, ya habrás eliminado las quejas, enfrentado el miedo con acción, limpiado tu entorno, organizado tus hábitos, expandido tu visión y puesto en orden tu energía emocional. El día 7, eliges una meta financiera clara y creas un plan sencillo de 30 días para avanzar hacia ella. No es un plan perfecto, es un plan para pasar a la acción. La pobreza se alimenta de la confusión, la espera y la indecisión. La riqueza se nutre de la claridad, el avance y el movimiento. Aquí ocurre un cambio sutil pero poderoso. Dejas de esperar una señal y te conviertes en ella.
La investigación sobre el comportamiento humano demuestra que las personas que asumen compromisos claros, ya sean públicos o personales, suelen mostrar niveles de persistencia significativamente más altos. Tu cerebro pasa del modo fantasía al modo ejecución. Y cuando esto sucede, el dinero empieza a responder de formas inesperadas. Surgen invitaciones, aparecen ideas. Caminos que antes parecían invisibles se revelan, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has alterado la forma en que el mundo te percibe. Aquí una frase que lo resume todo. La pobreza es derrotada el día que dejas de pedir permiso para prosperar. A partir de este momento, ya no eres la misma persona que empezó el día 1. Puede que aún no hayas acumulado fondos suficientes, pero ya has destruido el patrón que te mantenía atrapado. Y en el momento en que se rompe ese patrón, el resultado es solo cuestión de tiempo y persistencia. Lo que fuiste hasta entonces ya no define quién serás de ahora en adelante. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de la gente siente, por primera vez, que su propia vida ha vuelto a sus propias manos. El día 8 sucede algo curioso. Aunque el método es oficialmente para 7 días, la mente ya no puede volver exactamente a donde estaba antes. Porque cuando alguien se toma en serio este proceso, no es solo el dinero lo que cambia, sino la percepción de la propia vida. La persona empieza a ver oportunidades donde antes solo veía amenazas. Empieza a percibir soluciones donde previamente solo encontraba problemas. Y esto no es magia. Esto es un enfoque ajustado. La mayoría de la gente vive con su enfoque entrenado para ver escasez, entrenado para detectar riesgos, pérdidas, dificultades. Y aquello en lo que te enfocas, lo amplificas. Al final de este proceso, tu enfoque empieza a cambiar de forma natural. No fuerzas el optimismo. Este surge como consecuencia de tu nueva postura interna. A menudo digo que no atraes lo que quieres, atraes aquello que te has vuelto capaz de sostener. Y aquí, un punto crucial. La riqueza no es un evento, es un patrón. Quienes intentan tener dinero sin antes estructurarse para manejarlo, entran en ciclos de ganancia y pérdida. Suben rápido y caen aún más rápido. Por eso tanta gente que gana bien sigue viviendo endeudada, mientras que otros, con ingresos menores, construyen riqueza. No se trata de cuánto llega, se trata de quién eres cuando el dinero aparece. Durante estos 7 días, no solo empiezas a atraer más dinero, te conviertes en alguien que sabe cómo administrarlo, y ese es el verdadero parteaguas. Ahora quiero abordar el punto más crucial de todos, el que separa a quienes solo se inspiran de quienes realmente transforman sus vidas. La persistencia después del entusiasmo. Porque en los primeros días, la motivación es fuerte. La mente está emocionada, las emociones a tope. Pero el verdadero cambio surge cuando el entusiasmo disminuye y la disciplina toma el control. La riqueza duradera solo se asienta cuando sigues actuando correctamente, incluso en los días en que no sientes ningún deseo de hacerlo. Es en este punto donde la mayoría de la gente se rinde, no porque no sepan qué hacer, sino porque esperan a sentir ganas de actuar. Y la vida no recompensa a quienes actúan cuando les apetece. La vida recompensa a quienes actúan cuando han decidido. Aquí una verdad que pocos aceptan. Tu vida hoy es el resultado de las microdecisiones que tomaste cuando nadie te veía. No fueron los grandes momentos decisivos los que te trajeron hasta aquí. Fue el pequeño «lo hago después», el pequeño «hoy no puedo», el pequeño «empiezo mañana». Y esto es precisamente lo que rompe este método. Le enseña a la mente a actuar ahora, incluso con miedo, incluso con duda, incluso con incomodidad. Y cuando te conviertes en alguien que actúa a pesar de estas emociones, te vuelves imparable. La pobreza necesita que postergues, necesita que pospongas, necesita que esperes, porque mientras esperas, ella te domina. La prosperidad exige acción en el presente. Otra cosa que cambia por completo después de este proceso es tu relación con el tiempo. La mayoría de la gente vive creyendo que o es demasiado pronto para intentar o demasiado tarde para cambiar. Y esa es la mentira más peligrosa que existe. Nunca es demasiado pronto para crecer y nunca demasiado tarde para prosperar.
El tiempo solo se convierte en enemigo cuando te convences de que ya has perdido demasiado. Mientras respires, puedes construir. Mientras pienses, puedes reprogramar. Mientras actúes, puedes cambiarlo todo. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, de esas que a nadie le gusta responder en voz alta. Si sigues exactamente como estás hoy, ¿dónde estarás financieramente dentro de 5 años? ¿Todavía en la misma lucha? ¿Con las mismas cuentas? ¿Con el mismo miedo? ¿Con las mismas excusas? ¿O estás dispuesto a romper este ciclo ahora de una vez por todas? Porque nadie vendrá a salvarte. Ningún gobierno te hará rico. Ninguna persona vivirá tu vida por ti. El poder siempre ha estado en tus manos, pero te enseñaron a dudar de ello. Este método de 7 días no es un ritual místico, es una reeducación de identidad. Te saca del modo víctima y te pone en modo creador. Y cuando alguien entra en modo creador, el dinero se convierte en una consecuencia, no en una meta obsesiva. Empiezas a crear valor, a servir mejor, a entregar más, a pensar en grande, y el dinero simplemente acompaña a este nuevo nivel. A partir de aquí, solo hay 2 caminos: volver al patrón viejo, cómodo, predecible, seguro y pobre, o avanzar hacia el patrón nuevo, incómodo al principio, exigente al inicio, pero extraordinariamente liberador con el tiempo. Y la elección, como siempre ha sido, nunca estuvo fuera de ti, siempre ha estado dentro. Si aplicas este método con seriedad, no por curiosidad, no por entretenimiento, sino por decisión, el dinero ya no podrá evitarte, porque ya no estarás pidiendo permiso para prosperar. Te habrás convertido en alguien que simplemente avanzó, y cuando alguien avanza con conciencia, nada puede detenerlo. Existe una etapa de prosperidad que casi nadie enseña, porque solo surge después de que una persona ya no está desesperada por dinero. Es la etapa en la que entiendes que la riqueza no es solo acumular, es circular. Mientras la mayoría lucha por recibir, aquellos que realmente prosperan aprenden a convertirse en un punto de paso. Y esto lo cambia todo. Cuando una persona sale del modo necesito sobrevivir y entra en el modo genero valor, el mundo empieza a responder de forma diferente. El dinero deja de ser un fin y se convierte en un reflejo. Este es el nivel en el que dejas de perseguir y empiezas a ser buscado. Pero para que esto suceda, algo debe morir dentro de ti. La mentalidad de escasez disfrazada de humildad. Mucha gente cree que pensar en pequeño es una virtud, que desear poco es señal de carácter, que querer crecer es una ambición equivocada. Esto es simplemente programación social. El universo no recompensa a quienes se minimizan, responde a quienes se expanden. Todo lo que crece en la naturaleza se expande, todo lo que deja de expandirse se descompone. La prosperidad obedece esta misma ley. Cuando te permites desear más, crear más, servir más, entras en el flujo natural de la abundancia. Después de que una persona pasa por los 7 días y mantiene los principios en movimiento, empieza a notar algo sutil. El dinero empieza a responder más rápido que antes. Surgen invitaciones inesperadas. Aparecen ideas de la nada. Personas que antes no prestaban atención comienzan a acercarse, no porque te hayas convertido en una persona diferente externamente, sino porque tu frecuencia interna ha cambiado. Ya no hablas como víctima, ya no caminas como alguien que pide permiso, ya no aceptas migajas emocionales disfrazadas de oportunidades. Y el mundo reacciona a tu actitud incluso antes de reaccionar a tus palabras. Aquí reside uno de los secretos más pasados por alto de la prosperidad. La riqueza favorece a quienes deciden rápido y sostienen esa decisión el tiempo suficiente. La mayoría decide hoy y se rinde mañana. Deciden cuando están emocionados, abandonan cuando se cansan, deciden cuando inspirados, retroceden cuando encuentran el primer obstáculo. Pero cuando alguien mantiene una decisión incluso cuando las emociones fluctúan, esa persona entra en un nivel excepcional. Ya no depende de su estado de ánimo para avanzar. Avanza porque ha decidido. Y una decisión sostenida crea el destino. También hay un punto en el que la persona se da cuenta de que ya no necesita demostrarle nada a nadie.
Antes, querían enriquecerse para ser aceptados, admirados, envidiados, validados. Ahora quieren prosperar para vivir con tranquilidad, expandir su impacto, construir algo que trascienda su propia vida. Este es el momento en que la pobreza pierde por completo su poder, porque la pobreza siempre requiere comparación, aprobación y una identidad frágil para sobrevivir. Cuando alguien construye una identidad sólida, el dinero se convierte simplemente en una herramienta, ya no es una medida de valor personal. Y aquí te ofrezco una verdad que pocos aceptan al principio, pero todos confirman al final. El dinero llega cuando dejas de intentar probar que lo mereces y simplemente empiezas a actuar como alguien que ya decidió crecer. Quienes se pasan la vida tratando de demostrar su valía siguen siendo inseguros. Quienes viven creciendo ya superaron esa etapa. En este punto del camino, la persona empieza a notar algo poderoso. Ya no se reconoce en las viejas conversaciones, los viejos miedos, las viejas excusas. Lugares que antes parecían normales empiezan a sentirse pequeños. Situaciones que antes se toleraban se vuelven inaceptables. Esto no es arrogancia, esto es alineación. No te has vuelto superior a nadie, simplemente te has vuelto diferente de lo que te mantenía atrapado. Y cuando esta alineación se da, algo extraordinario echa raíces. La tranquilidad. La ansiedad disminuye. El miedo al futuro se debilita. La necesidad de aprobación desaparece. La persona empieza a confiar en su propio proceso porque ha visto con sus propios ojos que cuando actúa en alineación, la realidad le responde. Quizás no llega en el momento exacto que ella desea, pero siempre lo hace en el instante perfecto para fortalecer aún más su identidad. A partir de este punto, la prosperidad ya no es una meta lejana. Se convierte en un proceso de construcción silencioso y cotidiano. Puede que los de afuera no lo noten al principio, pero por dentro todo ya cambió. Y cuando todo cambia por dentro, es solo cuestión de tiempo para que el mundo exterior se vea obligado a reorganizarse en torno a este nuevo patrón. Hay algo increíblemente interesante que sucede cuando alguien de verdad empieza a romper el ciclo de la pobreza. Empieza a darse cuenta de que no está sola en este camino. Empieza a ver a personas a su alrededor que también están atrapadas, también cansadas, también cargando miedos silenciosos, pero que aún no han tenido acceso a este tipo de llave mental. Y cuando te das cuenta de esto, despierta en ti otro tipo de responsabilidad. Ya no se trata solo de que tú avances, se trata de cuántas personas pueden liberarse gracias a tu sencilla decisión de compartir un mensaje en el momento justo. Quizás hay alguien en tu vida justo ahora a quien quieres, respetas o admiras, pero que se siente estancado, desmotivado, con miedo a prosperar, agobiado por una vida que le pesa demasiado. Alguien que por fuera parece fuerte, pero por dentro ya está cansado de solo sobrevivir. Y a veces, todo lo que esa persona necesita es escuchar exactamente lo que tú has escuchado aquí, en el momento preciso. A veces, el punto de inflexión de alguien empieza con un solo video enviado en el instante exacto. Por eso, si este mensaje resonó contigo a algún nivel, si algo dentro de ti ya empezó a moverse, entonces piensa ahora en una persona especial y comparte este video con ella. No por obligación, no como estrategia de marketing, sino como un gesto de conciencia genuina. Porque la verdadera prosperidad no se trata solo de cuánto construyes para ti, sino de cuántas vidas ayudas a liberar en el camino. Y cuando haces eso, algo aún más poderoso empieza a suceder. No solo en la vida de esa persona, sino también en la tuya. Avancemos juntos. Nos vemos en el próximo video.